Hola, ¿cómo estás? Espero y estés teniendo un muy buen día. Hoy, hoy el tema del que voy a hablar, incluso en el título, como pretendo que se llame, va a ser Cuando el corazón calla, el cuerpo habla. Y creo que tiene mucho que ver con cuánto nosotros nos damos la oportunidad de expresar lo que sentimos, de hablar de nuestras emociones, de darnos cuenta, de tener la capacidad de darnos cuenta cuando el lugar en el que estamos realmente es donde queremos estar. Normalmente yo a lo largo de mi vida, dedicándome como psicoterapeuta, he escuchado a muchas personas cómo el no estar en el lugar en el que quieren estar o no expresar todo lo que quieren expresar, cómo a lo largo del tiempo comienza a enfermar su cuerpo, comienza a generar situaciones que terminan automáticamente dañándose a sí mismos. Y muchas veces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siento de esa manera? ¿Por qué me duele esta parte de mi cuerpo? ¿Por qué me enfermo muy seguido? ¿Por qué me pasan tantos accidentes? Y uno va por la vida haciéndose esos cuestionamientos, esos porqués. Pero raramente uno se pone a preguntar, a lo mejor es algo que yo estoy haciendo o estoy dejando de hacer, para que entonces como resultado, eso es lo que venga a mi vida. Normalmente cuando uno se enferma, cuando tienes un accidente, lo primero que haces es buscar la respuesta fuera de ti. Es intentar buscar un responsable fuera de ti para poder decir, por eso me está pasando esto. O sea, te duele la espalda, te duele la cabeza, te enfermas de algo y lo primero que buscas es cómo lo justifico con un acto externo a mí. Y a veces el problema es que no encontramos la razón de ser, no encontramos el por qué vino esa lesión o vino esa enfermedad o vino ese accidente, ¿no? Yo el otro día platicaba con una persona y me preguntaba que si yo creía últimamente en su vida le están pasando muchas cosas que al final terminan lastimando a su cuerpo. No es como que le estén pasando muchas cosas externamente, sino le están pasando muchas cosas que terminan generando que se lesione, que se lastime alguna parte de su cuerpo. Y entonces me decía, es que ya van muchos meses, Amadi, donde no encuentro que me dejen de pasar cosas. Me enfermo, se me caen cosas, me lastimo, me caigo. Y entonces yo le decía, ¿y cómo sería que dejaras de buscar fuera de ti al responsable o al culpable de todo eso que estás viviendo? Porque ella me hacía una pregunta y me decía, ¿tú crees que todo lo que me está pasando sea como algo que la vida me está diciendo detente? Cuando me lo dijo, mi primera respuesta fue, claro que sí. A veces nosotros vamos por la vida como en un lugar muy automático, como en decir, yo estoy bien, todo está bien, pero nos damos cuenta, o sea, si realmente paramos un momento, a veces podemos darnos cuenta que hay cosas que están pasando que realmente yo no estoy bien con eso. Y entonces, de alguna manera, se tiene que liberar toda esa energía que nosotros generamos. A veces se libera por accidentes, a veces se libera con enfermedades, a veces se libera con lesiones, pero de alguna forma el cuerpo tiene que expresar todo eso que tú estás decidiendo hoy contener. Por eso al principio del programa yo decía, aquello que el cuerpo calla, que el corazón calla, el cuerpo se encarga de hablarlo, el cuerpo se encarga de expresarlo. Tú puedes ir por la vida guardándote todas las emociones que quieras,
Puedes ir por la vida soportando todas las situaciones que quieras, pero realmente te vas a encontrar con esas situaciones donde vas a terminar atorándote a ti mismo. O sea, va a haber un punto, alguien cuando guarda una emoción, cuando guarda una situación, cuando aguantas un problema, lo primero que tienes que darte cuenta cuando estás en ese momento es decir, de alguna manera tengo que liberar esta energía que estoy generando. Porque si no la liberas tú, tu cuerpo en algún momento lo va a hacer. Y entonces el día de mañana, si te enfermas de algo, ya sea crónico, viral, lo que sea, si te enfermas de algo o te lesionas, yo te diría, en vez de intentar buscar un culpable afuera, pregúntate, ¿y por qué hoy esto le está pasando a mi cuerpo? ¿Y por qué hoy me siento de esta manera? ¿Y por qué hoy algo no está fluyendo en mi vida? Porque lo que te está diciendo tu cuerpo, lo que te está diciendo toda tu energía, que algunas veces nos termina obligando a parar, es que realmente hay algo que nosotros no estamos viendo. Hay algo que a nosotros no nos está importando cambiarlo, mirarlo, hacerlo diferente. Entonces el cuerpo es como si fuera un carro. Si tú a un carro no le das mantenimiento, si tú a un carro no miras cuando algo, una pieza comienza a fallar, comienza a faltar, a la larga puede que el carro te aguante otro rato, con esa falla, con esa lesión, con ese dolor. Pero a la larga va a dejar de funcionar. Va a dejar de funcionar porque la energía que se está causando en eso que está descompuesto va a empezar a generar y a pedir energía de las demás partes del auto. Entonces va a empezar a utilizar cosas que no son necesarias utilizarlas. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos viviendo situaciones de las cuales no nos queremos hacer responsables, de las cuales no queremos resolver, de las cuales no queremos mirar, no queremos quitar o desapegarnos de ellas, el cuerpo tiene una parte muy autónoma. Entonces va a terminar diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Tú lo quieres y sigues viviéndolo, pero yo voy a frenar. Y va a suceder algo que te va a obligar a detenerte, que te va a obligar a frenar, ¿no? Yo a veces les he llegado a decir a las personas cuando llegan a tener alguna lesión, cuando llegan a enfermar al punto de tirarse en cama, hay un punto en el que el ser humano dice, yo necesito levantarme de este lugar, yo necesito salir. Y yo a veces digo, ¿y cómo sería que hoy no pienses que necesitas salir? Que hoy te des la oportunidad de vivir ese stop que acaba de llegar a tu vida. Que hoy te des la oportunidad de sentir cómo es estar en esa quietud, cómo es estar en esa tranquilidad. ¿Cómo sería que hoy en vez de decir, me voy a parar porque me tengo que parar, tener un poco de compasión hacia lo que está viviendo tu cuerpo, hacia toda la carga que le has ido generando por mucho tiempo de tu vida y que hoy como resultado es lo que le está pasando a tu cuerpo? Pocas veces realmente nos damos la oportunidad de parar y preguntarnos y mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos cómo estoy, cómo me siento. ¿Cómo me siento con toda esta situación? A veces solamente encajonamos todas las sensaciones con un es que estoy ansiosa, es que estoy estresada, es que esto me tiene nerviosa. ¿Y qué tal si no es solo eso? ¿Y qué tal si es una suma de muchas cosas que no te has dado la oportunidad de mirar? Si es una suma de muchas cosas que no quieres ver, que no quieres cambiar de tu vida, que no quieres hacer diferente. Y entonces, como no quieres hacerlas diferente, pues simplemente te colocas en un lugar complicado para ti. Yo, por ejemplo, hace aproximadamente 5 o 6 meses,
me di cuenta, y eso tuve que hacerlo un día que tuve que parar y realmente ser muy sincera conmigo. Yo de años atrás traía un problema en la espalda, a la altura de la ciática. Y era un problema que yo por mucho tiempo responsabilicé a un entorno por esa lesión. Muchas de las cosas que yo me contaba era una, pues vengo de familia que tiene problemas de espalda. Después me embaracé y subí mucho de peso, entonces después yo dije, no, es que el dolor que tengo es por la cantidad de peso que subí, obviamente deformé mi cuerpo para poder soportar todo el peso que había en mi panza. Después empecé como a culpar al deporte que yo practicaba. Después ya nació mi hija y yo seguía con ese dolor y empecé a decir, no, es que es la amamantada. Y yo decía, todo estaba fuera de mí. O sea, en ningún momento me había parado realmente a decir, algo está pasando conmigo y por eso este dolor está ahí tan constante. Obviamente fueron pasando los meses y el dolor estaba ahí, persistente, a veces más molesto, a veces menos molesto. Había días que era muy molesto, muy doloroso en esa zona de mi cuerpo. Había días que no, entonces empecé a ir a consultas con una amiga que es fisioterapeuta, empecé a inyectarme cosas, empecé a ponerme pomadas, empecé a hacerme masajes, de todo lo que te puedes imaginar. O sea, empecé a hacer muchas cosas, me fui a hacer unas radiografías, intentando buscar qué era eso físico que me estaba pasando, pero también intentando justificarlo con algo que estaba pasando fuera de mí. Y recuerdo que un día platicando con mi pareja, un día me dijo, oye, ¿y en algún momento te has preguntado, te has cuestionado si ese dolor va más allá de algo físico? Si va más allá de algo que tenga que ver realmente con un movimiento físico, con algo que cargaste, con algo que hiciste. Y obviamente mi respuesta inicial era un sí, y todo está bien. Pero un día, estando conmigo, estando en un espacio de cuestionamiento que yo sí me doy esos espacios normalmente a la semana, 1, 2 o 3 veces a la semana. Estaba en un momento de esos y dije, Samadhi, a ver, ya intentaste a lo físico, a lo externo, ya intentaste muchas terapias, muchas cosas alternativas para poder sanar esa parte de tu cuerpo. ¿Cómo sería si hoy te dieras la oportunidad de decir que la oportunidad de sanarte está en ti? No en un doctor, no en un masaje, no en una inyección, no en una pomada, sino realmente está en ti. Porque al final hay algo internamente que tú generaste para que eso sucediera. Entonces, pues dentro de lo que yo me dedico, que es la psicoterapia corporal, hay partes donde dice que el cuerpo habla, el cuerpo tiene la historia, el cuerpo, cada dolor, cada enfermedad, cada situación está referido a una emoción contenida, no expresada en algún momento de tu vida, ¿no? Y genera una tensión y todo un proceso teórico que no se los voy a contar porque estaría saliéndome lo que es el programa, ¿no? Pero obviamente estando yo ahí, yo dije, a ver, Samadhi, ¿cómo sería que hoy dejaras de culpar al de afuera? Que hoy dejaras de responsabilizar a una situación externa a ti y que hoy pudieras decirte que a lo mejor es algo que tú estás dejando de hacer, que a lo mejor es algo que tú no estás dispuesta a cambiar, pero que tu cuerpo hoy te está diciendo que él no está dispuesto a seguir soportándolo. Entonces, dentro de todo lo que yo me dedico y personas que conozco, pues me habían hablado de un terapeuta que tiene que ver con un tipo de medicina que va muy apegada a lo que es la psicoterapia, la biodescodificación. Entonces dije, pues vamos a darnos la oportunidad y busqué a esta persona, me dio una consulta y recuerdo que todo lo que me decía me hacía
realmente una figura, me hacía una forma en mi vida. Yo decía, es que sí, sí tiene que ver esto que me está diciendo con algo que lleva pasando en mi vida no hace un mes, no hace 2 meses, hace más de un año, ¿no? Y recuerdo que al final, y son palabras que me quedaron muy grabadas en mi cabeza, y que eso fue lo que me hizo voltearme a ver y realmente decir, tienes que hacer el cambio sí o sí. Tienes que hacer algo diferente, Samadhi, sí o sí. Y recuerdo que él me decía, hoy lo que tienes que ser es ser muy sincera contigo, Samadhi. Tienes que decirte la verdad. Y que si hay algo que tienes que cambiar, tienes que tomarte el valor, tienes que tener la fortaleza para realizar ese cambio en tu vida. Me dijo, porque hoy tú tienes una lesión que se está traduciendo en un dolor, pero el día de mañana puede ser un cáncer en esa zona de tu cuerpo. Puede ser algo que el día de mañana te inmovilice por completo, que el día de mañana ya no podamos retroceder. Tú vas a decidirlo. Recuerdo que esas fueron sus palabras. Y al final me dijo, bueno, pues nos vemos en otra ocasión, ¿no? Y yo recuerdo que terminé esa llamada porque fue una videollamada. Y recuerdo que lo primero que me vino a mi mente fue yo no me voy a generar más esto a mí. Yo hoy siempre he pensado que si hay algo en mí que yo pueda cambiar para no hacerme daño y esté en mis manos hacerlo diferente, siempre me he dicho lo voy a hacer. Y en ese momento, al terminar de hablar con él, recuerdo que dije, Samadhi, está en tus manos hacer algo diferente. Solamente, claro, a lo mejor en ese momento yo me di cuenta que no lo hacía porque me daba miedo el cambio que iba a traer a mi vida. Porque el hacerlo implicaba hablar con algunas personas, implicaba realizar cambios, implicaba dejar ciertas cosas, alejarme de ciertas situaciones, que desde mi percepción, mi inconsciente decía, claro que puedo, yo puedo seguir aguantando. Pero en ese momento me di cuenta que a lo mejor mi inconsciente o mi consciente y mi mente decían que yo podía seguir aguantando, pero mi cuerpo me estaba diciendo que ya no estaba dispuesto a seguir aguantando. Que mientras yo siguiera metiéndole ese peso, esa carga, él iba a seguir gritando con todas sus fuerzas que ya no quería hacerlo. Y ese grito era ese dolor. En el momento en el que yo decidí hacer los cambios y los movimientos que tenía que hacer, porque me di cuenta, o sea, automáticamente cuando él me lo dijo, fue como si me pusieran un pizarrón frente a mí con todas las claves para hacer el cambio, como si pasara una película de mi vida y yo pudiera definir qué cosas eran las que tenía que hacer diferente y que me daba miedo hacerlo diferente, pero que yo era la única que tenía la capacidad de hacerlo diferente. ¿Que iban a venir cambios? Sí. ¿Que iban a pasar cosas que a lo mejor no me iban a gustar y que no estaba lista para vivir? También. Pero en ese momento lo único que pensé es que no quería generarme algo que ya no tuviera una vuelta, que ya no tuviera un reparo. Que hoy estaba en un momento perfecto para poder hacer la diferencia, para poder hacerlo diferente, para poder cambiarlo. Pero que tenía que afrontar y darme cuenta que en el hacer los cambios tengo que tener la capacidad de saber que todo mi entorno se va a mover. Que no puedo hacer un cambio esperando que todo se quede igual, que todos sigan igual, que no pase nada. En ese momento yo decía, claro que estoy dispuesta, porque si el costo es que pase todo eso, que se muevan un montón de cosas, pero que yo esté bien, que mi cuerpo esté saludable, que este dolor desaparezca, va, estoy de acuerdo y lo voy a hacer. Y en ese momento comencé a hacer todos los movimientos que tenía que hacer. No te miento, en cuestión de días el dolor desapareció. El dolor ya no estaba.
Obviamente, y él me lo decía, ¿no? Puede que empiece a moverse y de manera progresiva se va a ir quitando, porque no podemos esperar que algo que se lleva generando por mucho tiempo se desvanezca de la noche a la mañana. Me dijo, solo sé paciente, pero no dejes de hacer el movimiento. Y eso es lo que he hecho hasta el día de hoy. Hoy les puedo decir que es un dolor que ya no está, que a veces llega a regresar, pero que cuando llega a regresar vuelvo a parar un momento de mi vida. Vuelvo a decir qué es lo que está pasando con mi cuerpo. Vuelvo a escuchar a mi cuerpo y también vuelvo a escuchar a lo que mi corazón me quiere decir. Hoy yo te voy a invitar a que te hagas una pregunta. ¿Qué tanto te has detenido a escuchar a tu cuerpo? ¿Qué tanto te has detenido a escuchar a tu corazón? ¿Qué tanto te has dado la oportunidad de parar un momento y dejar de luchar con todas esas cosas para dejar de hacerle daño a tu cuerpo? Hoy te diría, ¿cómo sería que te pudieras comenzar a escuchar a ti? Que pudieras escuchar qué es eso qué es eso que tu cuerpo hoy tiene ganas de contarte. Pero también qué es eso que hoy tu cuerpo te dice, tenemos que cambiarlo porque lo que sigue ya no lo vamos a poder componer. Hoy estoy segura que tienes la capacidad de componerlo, de hacer algo diferente, de salir de ese miedo que no te permite hacer cambios en tu vida. Hoy, date la oportunidad de que tu corazón comience a expresarse, para que entonces tu cuerpo no tenga la necesidad de expresarse de manera agresiva, que al final termines lastimándote, porque a la única persona que lastimas es a ti. Entonces, hoy cuestiónate, hoy pregúntate, y si hay algo que puedas hacer, créeme, tienes la capacidad de hacerlo, pero solamente está en ti. Así que espero y este programa te haya servido de algo, espero y este programa te haya dado un granito un poco más para hacer un cambio importante en tu vida. Que tengas un increíble día. Si te gustó, pues ponle like. Y si quieres comentarme algo o platicarme algo, o te gustaría que hablara de algún tema en especial, también ponlo ahí en tus comentarios. Y créeme, siempre estoy ahí, siempre los estoy leyendo y sabiendo qué es lo que ustedes me quieren decir. Que tengas un increíble día y gracias.